Palabra del Señor, y quiero que se pongan en pie, hermano, y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, vamos a leer, hermano, del verso 8 hasta el verso 14. Éxodo capítulo 1, verso 8 en adelante, nos dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te glorificamos, te damos gracias y bendecimos tu gran nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que ministres nuestras vidas, Señor, que hables por medio de tu palabra y que hagas, Señor, de mi vida un instrumento para poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor, a los hermanos que estamos aquí reunidos, pero también a aquellos hermanos que están en otros lugares, a nuestros hermanos en Estados Unidos, en México, en Honduras, allá en Ecuador, Señor, los bendecimos, y Señor, que esta palabra también pueda alcanzarlos a ellos, y que también ellos sean, Señor, prosperados, que prosperen en todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero, hermano, en esta mañana predicar, hermano, bajo el tema: no te desesperes, todo va a cambiar. No te desesperes, todo va a cambiar. A veces nos hemos hecho una pregunta, hermano: ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué, si Dios ve que estamos sufriendo, por qué Dios tarda tanto? Muchas veces nos hemos preguntado: ¿no será más fácil quitarnos el dolor, quitarnos el sufrimiento, quitarnos el problema de una vez en vez de estar sufriendo? ¿Por qué Dios hace como Él hace, hermano? Siempre nos hemos preguntado esto: ¿por qué tardas tanto, Señor? Si yo te quiero servir con todo mi corazón, si yo te quiero ser un instrumento, ¿por qué no me quitas este problema? ¿Por qué permites que pasen estas cosas en mi vida? ¿Por qué permites que pasen estas cosas en la vida de aquellos hermanos que le sirven al Señor? Hermano, hay un propósito siempre, hermano, en la espera. Y hay un propósito de Dios, hermano, al hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Dios no se agrada, hermano, y a Dios no le place, hermano, ver al ser humano sufriendo.
Dios no está ahí contento, Dios nos está riendo, hermano, al ver a los seres humanos postrados en una cama, enfermos, quebrantados de salud, hermano. Dios no se place, hermano, de mirar a sus siervos y a sus siervas sufrir. Dios tiene un corazón, hermano. Y Dios sabe, hermano, que el dolor, hermano, es algo que pesa en la vida de los seres humanos. Y más en aquellos, hermanos, que están haciendo su voluntad. ¿Cuántas veces se ha dicho, hermano, por qué sufren los justos? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena, hermano, a veces parece que todo le va mal? ¿Por qué a la gente buena la tratan mal, hermano? ¿Por qué a los hombres o a las mujeres que hacen obras, hermano, en beneficio de otros, por qué se les trata mal? ¿Por qué, hermano, sufren con enfermedades terribles como el cáncer, hermano, como tipos, hermanos, de diabetes? Usted sabe, la diabetes es una enfermedad, hermano, muy terrible. La diabetes, hermano, es una enfermedad que está matando a millones de personas en todo el mundo. Y en esos millones de personas hay muchos siervos y siervas del Señor. Ahora, ¿por qué Dios tarda tanto? Hermano, Israel es el pueblo, hermano, del cual nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Y una de las cosas que nosotros aprendemos del pueblo de Israel es, hermano, que el pueblo judío, el pueblo israelita, conoce la palabra sufrir, mi hermano. Si un pueblo ha sufrido a través de toda la historia, ha sido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es geográficamente, es un lugar muy pequeñito, geográficamente, y es una nación, y ha sido siempre una nación odiada por muchos y amada por pocos. Y ellos conocen, hermano, lo que es sufrir. Ellos comenzaron, hermano, a sufrir desde hace miles y miles de años atrás. En este pasaje que hemos leído, hermano, encontramos a Israel, hermano, siendo esclavo del pueblo de Egipto. Israel dice que ahora está esclavizado por Egipto. Gloria al Señor. Pero ahora dice que este rey que estaba en ese tiempo en Egipto, hermano, dice que él observó algo acerca de los israelitas, y era de que, hermano, ellos estaban creciendo demasiado. Ellos se estaban multiplicando, o sea, de que los israelitas no juegan con eso, hermano. A los israelitas desde antes, hermano, les gustaba multiplicarse. Usted sabe lo que significa eso. Y dice, hermano, que los egipcios comenzaron a verlos a ellos como una amenaza. Comenzaron a verlos a ellos como un pueblo muy fuerte, más fuerte que ellos. Hermano, y ahora viene la maldad en el corazón de este rey egipcio. Y ahora este rey se propone, según él, actuar con sabiduría. Y sabiduría, él le llamó a oprimir al pueblo de Israel. Hermano, sabiduría, este hombre le llamó a poner, hermano, emisarios que les cobraran a ellos tributo. Hermano, comenzaron a tratarlos cruelmente. Dice que aumentaron sus cargas, su trabajo. El yugo de egipcio se volvió más pesado. Pero esto no detenía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel
seguía creciendo y se seguía multiplicando. Y seguían siendo una amenaza más grande para los egipcios. Ahora, hermano, el sufrimiento era tal, hermano, que a ellos los ponían a trabajar, hermano, más de la cuenta. Dice que a ellos los ponían a hacer ladrillos, gloria al Señor, ladrillos de barro. Y les aumentaban más el trabajo, hermano, quizás para cansarlos, quizás para que ellos estuvieran débiles, quizás para que no tuvieran fuerza y no se siguieran multiplicando. Pero eso no detenía a los israelitas. Y ellos se volvían cada vez más fuertes y más fuertes, pero hubo un momento en que ellos ya no aguantaban. Ahora, cuando ellos ya no pueden más, ahora ellos comienzan a clamar al Señor. Ahora ellos comienzan a pedirle al Señor y a decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor, quita este yugo. Señor, quita esta carga. Entonces la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué Dios tarda tanto? Siempre nos hemos hecho esa pregunta, pero hay otra pregunta que deberíamos de hacerlos, hermanos, en vez de decir ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué no mejor nos preguntamos ¿por qué nos tardamos tanto en clamarle al Señor? ¿Por qué esperaron tanto los israelitas para clamarle al Señor? Hermano, muchas veces nosotros, hermano, cuando sabemos que nos viene el problema encima, bueno, al principio nosotros pensamos, esto no es nada, no pasa nada. El cuerpo nos empieza a dar señales de que algo no está bien en el cuerpo, pero todo está bien, no pasa nada, ¿verdad que sí? Me empiezo a marear, no pasa nada, todo está bien, eso es una cosita. Me dio un mareo por ahí. Entonces comienza a pasar el tiempo y aquel pequeño mareo que le dio a la persona después se volvió un tumor. Hermano, de pronto el hermano ya no podía dormir, se sentía muy enérgico, pero no era nada, no pasaba nada. Después pasaron los años y apareció que era diabetes. Después, hermano, había un malestar en el estómago, pero no era nada. Quizá me hizo daño algo por ahí, no pasa nada. Y pasaron los años, y cuando vino a ver, era un cáncer en el estómago. Un pequeño mareo, pero no era nada. De pronto era un tumor en el cerebro. Entonces ahora, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la situación, ahora nos preguntamos: Señor, ¿por qué tardas tanto? No, el Señor te pregunta a ti: ¿por qué tardas tanto tú en ponerme ese problema en mis manos? Me lo vienes a dar cuando ya estás todo desquebrajado. Porque, hermano, nosotros buscamos al Señor cuando ya estamos derrotados, hermano. Ya cuando tenemos la enfermedad encima, ahora hay que clamarle al Señor. Ahora, los israelitas, hubo un momento, hermano, que ya no pudieron. Pero ¿sabe cuánto tardó ese momento? ¿Sabe cuánto tardó ese momento? 430 años. Los israelitas, hermanos, pasaron con ese yugo de esclavitud 430 años. Gloria al Señor. Ahora, en todo está Dios, hermano. En todos los procesos, Dios siempre está pendiente de sus hijos. Aún y cuando nosotros estamos cometiendo errores, hermanos, que más adelante los vamos a pagar bien caros, Dios siempre ha estado con nosotros desde el principio. Y, hermano, Dios permite muchas cosas en la vida de usted y en mi vida, hermano, para someternos a procesos. Israel fue sometido a un proceso, hermano. Ahora, en este proceso que Israel fue sometido, mi hermano, Israel tenía que aprender una cosa. La iglesia también tiene que aprender una cosa: a depender de Dios 100%. Israel, hermano,
hermano, no le quedó de otra. Ya con sus fuerzas no pudieron y ahora Israel tiene que depender del Señor. Asimismo en nosotros, hermanos, los procesos que más duran son los procesos que más fuertes nos van a hacer, mi hermano. Los procesos más dolorosos, si no te matan, te van a hacer más fuerte. Porque vas a depender del Señor solamente, mi hermano. Ahora, el Señor, como yo le dije, no se place en ver a sus hijos sufriendo, pero sabe en lo que sí Dios toma mucho placer, mi hermano, es en que sus hijos dependan y confíen solamente en Él. En los procesos aprendemos. Israel tuvo que aprender muchas cosas. En los procesos, hermano, aprendemos, hermano, gloria al Señor, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Hermano, en los procesos aprendemos, hermano, que el pecado siempre tiene consecuencias. Aprendemos que somos débiles y que sin Dios no somos nada. ¿Cuántas personas en este mundo, hermano, tienen dinero, pero el dinero no les vale de mucho, hermano? ¿Cuántas personas que tienen los medios económicos para asistir a un buen hospital, hermano, para contratar a buenos médicos, hermano, para irse a donde hay más tecnología, pero hermano, llega a un punto en que ya no hay médico, en que ya no hay tecnología y en que el dinero ya no tiene ningún valor porque la salud está totalmente quebrantada? Solamente podemos depender de la misericordia del Señor. Hermano, los métodos sin Dios no funcionan. Hermano, los métodos sin Dios no dan buenos resultados. La solución siempre, hermano, la tiene Dios en sus manos. ¿Cuántos alaban al Señor? Los procesos más fuertes te hacen más fuerte, mi hermano. Depender de Dios produce, hermano, mucha paciencia en el ser humano. Hay seres humanos que han aprendido a depender, hermano, totalmente de la misericordia del Señor. Hermano, cuando Dios cumple sus promesas a su debido tiempo, mi hermano, muestra, hermano, que nosotros somos más fuertes en Él cuando dependemos de Él. Dios ha mirado tu sufrimiento. Dios no te está ignorando. Dios sabe, hermano, tu dolor. Dios conoce tu enfermedad. Y Dios sabe, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, usted que está en una cama de un hospital, Dios sabe de qué está sufriendo. Y déjame decirte una cosa, Dios no te ha olvidado. Dios te dice en esta mañana, yo estoy contigo. Dios no abandona a todo aquel que clama al Señor. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5 nos dice, mi hermano, el versículo 3. También nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Hay otra manera también de decir prueba, es carácter probado. Una prueba es un proceso en el que Dios moldea tu carácter, mi hermano. En los procesos más dolorosos, hermano, Dios va a moldear tu carácter. Gloria al Señor. Dios moldea el carácter de sus hijos. Es hasta que pasamos por la tribulación y por la angustia que usted y yo de verdad nos comportamos como hombrecitos, hermano.
antes de pasar procesos, antes de pasar por tribulaciones, antes de pasar por las pruebas, usted y yo más bien somos como niños creyéndonos adultos. Pero después que pasamos el proceso, después que pasamos por el valle de la amargura, es después que nosotros podemos decir, mi hermano, verdaderamente que el Señor es fiel y permanece para siempre. Pero es hasta después del proceso. El carácter del cristiano tiene que ser probado y tiene que ser forjado, hermano. El carácter del cristiano y la cristiana siempre tiene que ser formado y moldeado, a veces con fuego, mi hermano. El fuego siempre es representado en la palabra del Señor, hermano. El fuego tiene algunos significados y uno de los significados que tiene el fuego es pureza. Dios purifica los corazones cuando los pasa por el fuego. Cuando pasamos por la prueba de fuego, mi hermano, lo primero que empieza a brotar de ese corazón, hermano, es la escoria, es lo que no sirve en nuestros corazones. Por eso muchas veces, hermano, cuando estamos pasando en medio de procesos, cuando estamos pasando en medio de pruebas, hermano, lo que más se refleja de nosotros son nuestras debilidades. Cuando estamos pasando por el valle de la amargura, mi hermano, lo que más sale a relucir no es el hombre espiritual que llevamos dentro, es el hombre carnal, porque lo que primero se tiene que reflejar en la vida del ser humano es la escoria. La escoria se tiene que quemar primero, mi hermano. La escoria muchas veces son nuestras actitudes. Esas actitudes renuentes que a veces tenemos con el Señor. En los procesos, hermanos, Dios nos capacita. Israel, hermano, fue capacitado para algo grande estando en Egipto. Y una de las cosas, hermano, que Israel, hermano, aprendió estando en Egipto es de que Dios nunca desampara a sus hijos. Dios tuvo que pasarlos, hermano, por un desierto, porque ahora vino el Señor y escuchó el clamor de los israelitas y los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora, note algo. Cuando el Señor los rescató, mi hermano, mire, uno puede pensar que hasta ahí terminó todo. Uno puede pensar, hermano, bueno, me sacaste de la esclavitud, ahora ya estoy ready, ya estoy listo, ya estoy libre, ahora, bueno, a gozarlo se ha dicho, ¿verdad? No, ahora después que el Señor saca a Israel del pueblo de Egipto, ahora lo manda para el desierto, porque aquí es que viene un proceso que va a doler más todavía. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en el desierto el Señor ahora les tenía que quitar las malas costumbres a los israelitas. Mire, no solo los sacó de allá, no, ahora dice el Señor, bueno, los voy a sacar de ahí, pero ahora yo les tengo que quitar todas esas malas costumbres que ustedes traen de allá. Y esto es lo que la gente hoy en día no quiere, hermano, en las iglesias. Quieren la salvación del Señor, sí. ¿Quieren oír la palabra que el Señor? Sí. ¿Quieren ser libres del pecado? Sí. ¿Quieren que el Señor les quite el yugo que les ha puesto Satanás? Sí. La gente lo quiere. Pero ¿sabe qué es lo que no quieren? Dejar las malas costumbres de Egipto. Y sabe una cosa, mi hermano, el Señor los llevó al desierto para quitarle sus malas costumbres y para cambiar su corazón, porque su corazón, hermano, había salido ya de Egipto, pero Egipto no había salido todavía del corazón de ellos. Salieron del mundo, pero el mundo todavía lo llevan adentro.
¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces ahora el Señor tiene que pasarlos por el desierto. Ahora todos van bien contentos, ¿verdad que sí? Todos iban bien contentos. ¡Salimos! ¡Ja! Hermano, mire, qué lindo se siente salir de un encierro, mi hermano. ¡Ay! Yo le digo, mi hermano, eso es increíble. Hermano, cuando te sacan de la jaula, ay, hermano, es que tú quieres, como que sientes como que tienes alas y tú quieres volar, mi hermano. Y tú ves para todos lados y tú dices, qué bonita es la libertad. Ay, Dios mío, ya soy libre. Y así iban los israelitas, bien contentos, iban quizás danzando, iban quizás cantando alabanzas al Señor. Lo que ellos no sabían era para que el Señor los estaba pasando por el desierto. Lo que ellos no se imaginaban, hermano, era lo que les esperaba más adelantito. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? El Señor nos va a pasar por estos procesos para limpiarnos de tantas cosas que llevamos todavía en el corazón, mi hermano. Hermano, no es suficiente con darte la respuesta. A veces nosotros creemos que la vida se nos va a solucionar si tan solo Dios nos contestara lo que le estamos pidiendo. A veces nosotros hemos pensado, mi hermano, mire, hay gentes, hermano, que le piden dinero al Señor, ¿verdad? No le piden dinero para el sustento, para algunas comodidades, no. Hay gente que piden, hermano, lujo, ¿verdad? Y está bien, no hay problema. Nosotros le podemos pedir todo al Señor. Pero nosotros creemos y a veces hemos llegado a pensar y decimos, Señor, si tan solo tú me dieras $100,000, es que mira, mi vida se arreglara y yo te sirviera. Ay, Padre, las cosas que yo haría para ti. Ay, Señor, si me regalaras un carro, si me regalaras un camión, ay, yo llevara a los hermanos al Coyolito de gratis. Yo nunca les cobraría, Padre. Yo así los bendiciera a los hermanos. ¿Verdad que sí? Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando nos llega la bendición? ¡Ay, no! ¡Ay, no, esa iglesia no me gusta! No, pues no quiere que le pidan, ¿verdad? Yo llegué a conocer a un hermano allá en Estados Unidos que, hermano, literalmente, él se ganó la lotería. Él tenía la costumbre de jugar a la lotería, hermano, y un día le pegó. Y, hermano, dice que él se llegó a ganar $1,000,000. Ahora, cuando él se ganó el $1,000,000, hermano, se desapareció totalmente, se fue, hermano. Entonces, dicen que, bueno, los hermanos se preguntaban, ¿qué se habrá hecho el hermano fulano de tal? ¿Dónde estará? ¿Estará bien el hermano? Ya no ha venido. Alguien, no, fíjese que yo no sé nada. No contesta el teléfono. Bueno, vamos a estar orando por el hermano. Dios quiera que esté bien. Dios quiera que no haya sido migración que lo agarró y lo deportaron. Hay que averiguar. Y los hermanos pasaron mucho tiempo así, ¿verdad? Preguntándose qué habrá pasado con el hermano. Y el hermano se desapareció. Como unos 3, 4 años más tarde, hermano, un día este varón se encontró con una hermana de la iglesia. Entonces la hermana de la iglesia le dijo, hermano, qué bueno, mire, me alegro. Yo pensé que algo más le había pasado, pero mire, me alegro de verlo. ¿Y qué se había hecho, hermano? ¿Dónde estaba? Entonces aquel varón le dice, ay, hermana, si usted supiera lo que a mí me pasó. Le voy a contar lo que a mí me pasó, mi hermana. Cuénteme, hermano, que cuénteme en confianza. Hermano, y aquel hermano comenzó a contarle, fíjese, hermano, hermana, que yo me gané la lotería y yo me gané como $1,000,000. Ay, hermano, mire qué bueno. Wow, hermano, mire que me alegro. Hermana, mire, esa fue la peor desgracia que me pudo haber llegado a mi vida. Pero ¿y por qué, mi hermano? ¿Cómo así? Hermano, yo por haberme ganado ese dinero, hermana, le dice, hermana, yo perdí mi mente. Yo me enloquecí con el dinero,
hermana, y sabe una cosa, a mí me agarró algo que yo solo quería gastar y gastar y gastar y gastar, y mi esposa me empezó a decir, mira, guarda dinero, mira, mete la mitad aunque sea al banco, o pon la mitad de ese dinero a nombre de tus hijos, por favor, no te preocupes por mí si quieres, pero asegúrate de que tus hijos van a estar bien. Y dice que aquel varón le decía, sí, mi amor, yo lo voy a hacer, pero mira, no te preocupes, que todo está bien, tenemos suficiente dinero. Y aquel hombre, hermano, dice que comenzó a gastar y a gastar y a gastar, y dice, hermano, que él nunca había conocido tantos sobrinos, tantos primos, tantos cuñados, tantas tías, hermano, le salió de todo. Y dice que el hermano se iba todos los días, hermano, a los moles, a las tiendas grandes, y se iba a gastar miles y miles de dólares, hermano, comprándoles todos los caprichos a toda esta gente, mi hermano. Y dice que llegó un punto en que se dio cuenta que ya se había gastado la mitad del dinero. Ahora, cuando él se da cuenta que se había gastado la mitad del dinero, dice que él dijo, bueno, para no gastarme todo este dinero, lo que voy a hacer, voy a comprar una casa. Y se fue y compró una casa muy bonita, muy lujosa, hermano. Pero resulta que cuando la esposa de él vio la casa que él había comprado, la esposa le llamó la atención y le dijo, ¿para qué compraste esta casa? ¿Cómo le vamos a dar mantenimiento? Porque sabe una cosa, mi hermano, en Estados Unidos, tener una casa de lujo es una gastadera de dinero, mi hermano. Allá usted tiene que pagar impuestos y dependiendo cuánto cueste su casa, hermano, en cuánto esté valorada, mire, usted sí va a tener que pagar los impuestos y darle mantenimiento a una casa grande en Estados Unidos es gastar demasiado dinero, mi hermano. Entonces resulta, hermano, que, bueno, la mujer de este varón no estaba de acuerdo con lo que él había hecho. ¿Y qué es lo que pasó, mi hermano? Resulta que la casa que él compró, hermano, tenía una deuda con un banco. Ahora, cuando él se da cuenta que la casa tiene una deuda con un banco, ahora él tiene que contratar abogados. Ahora él contrata abogados, hermano, y estos abogados que él contrató, hermano, al final le robaron todo el dinero. Hermano, el hermano dice que andaba en una camionetilla así vieja, allá lo que le dicen las vanes, hermano, tipo un microbusito. Hermano, andaba en un microbusito viejo, hermano, y le dice el hermano a aquella hermana, allá en aquella plática, le dice, mire, hermano, usted ve ese carro viejo que está ahí, eso es lo único que a mí me quedó. Yo perdí a mi esposa y perdí a mis hijos y nadie quiere saber de mí ahora porque todos saben que yo no tengo nada. Entonces, mis amados hermanos, no siempre la respuesta de Dios es lo que tú crees que va a solucionar tu vida. Lo que va a solucionar tu vida es el proceso al que Dios te está sometiendo. Porque de ese proceso van a salir cosas muy valiosas en tu vida, mi hermano. Hermano, en el desierto se revela lo que hay en nuestro corazón. Hermano, los israelitas tenían un corazón idólatra. Ellos no tenían sinceridad para con Dios. Ellos eran todavía idólatras. Y no habían pasado quizás ni siquiera un par de semanas y ya los israelitas estaban haciendo un culto a un becerro de oro. Ese era el verdadero corazón de los israelitas. Y para eso Dios los había llevado al desierto. Hermanos, los israelitas allá en el desierto dice que ellos comenzaron a extrañar la comida de Egipto. Ellos comenzaron a decir, hermano, algunos de ellos comenzaron a murmurar, este Moisés, ¿para qué nos trajo aquí? Este Moisés mejor nos hubiera dejado allá, porque allá por lo menos comíamos cebollas, por lo menos allá había ajos, por lo menos allá habían pepinos. ¿Cuántas veces, hermano, en medio de la prueba, comenzamos a murmurar, hermano, del por qué el Señor nos tiene como nos tiene? Y a veces nosotros decimos, hermano, ay, yo creo que mejor ni me meto. Ay, yo mejor para qué me meto en eso. Ay, que vean ellos cómo sale. Yo lo he dicho muchas veces.
Ay, Dios mío, ¿para qué me metiste en este lío, hombre? ¿Para qué me metiste en esta situación? Espérate, no te desesperes. Todo va a cambiar, mi hermano. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en un hospital, no se desespere, todo va a cambiar. Tarde y temprano, mi hermano, toda tu situación va a ser diferente. Solo confía en el Señor, solo depende del Señor y todo va a cambiar para bien. Cuando hubo hambre y desesperación, mi hermano, Dios les mandó la provisión. Dios no los había abandonado y Dios les complacía los caprichos de su corazón. Porque sabe una cosa, de pronto ya no era hambre que tenían, era capricho lo que andaban. Ya no era hambre lo que tenía el pueblo, ahora tenían antojitos. Decían, ¿cuándo será? Así como estilo sarcasmo, va, tal vez algún día nos comemos alguna hamburguesita, tal vez, digo yo, no sé. Algún día nos vamos a comer un pedacito de carne. Porque esa fue la actitud de los israelitas, hermano. Y el Señor, que todo lo ve, les mandó carne. ¿Y sabe para qué les mandó carnes? No para complacerles su capricho, pero para comprobarles a ellos, hermano, que no era carne lo que necesitaban. Lo que ellos necesitaban era confiar y depender solo de Dios. Y depender del Señor, que el Señor hace las cosas en su tiempo y a su manera. El tiempo de Dios, dicen, porque muchos lo dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Pues sabe una cosa, mi hermano, el tiempo de Dios es la prueba más grande para un creyente. El tiempo de Dios es lo más duro que un creyente puede experimentar, porque en el tiempo de Dios, en ese tiempo que se dice que es perfecto, porque a lo mejor es perfecto, pero en ese tiempo, hermano, de proceso, en ese tiempo de espera, mi hermano, empieza a salir lo que nosotros somos en verdad. Comenzamos a dudar, comenzamos a renegar, comenzamos a ver los defectos, a ver los errores de los demás, y todo con tal de darle la espalda al Señor. Comenzamos a ver a quién le apestan los pies en la iglesia. Yo por eso no voy al culto, ver ahí como apesta patachuca. Ay, usted, porque hay hermanos que esa excusa ponen. Ay, usted ve ahí en esa iglesia, ay, como piden. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermano? Hay un chiste negro, porque este es un chiste negro. No se debiera decir, pero es la realidad. Dicen que una vez a una persona, a un hombre, le había quedado trabada una monedita. Creo que era 1 centavo, se le había quedado aquí, en la garganta. Ahí la tenía trabada. Y no podía comer ni tragar el hombre, y fue al médico, y el médico le dijo, te vamos a hacer algo ahí para ver. Ah, mira, ya vi lo que tienes. Mire, doctor, ¿y eso tiene solución? Sí, hombre, eso está facilito, no te preocupes. Pero ¿en cuánto me va a cobrar? No te voy a cobrar nada, de gratis va a ser el proceso. ¿Y qué hago entonces para que me salga esa monedita de ahí? Mira, ve a la iglesia pentecostal, porque ahí son expertos en sacarte hasta la última monedita. ¿Será cierto eso, hermano? Hermano, cuando nosotros aquí le pedimos al pueblo ofrenda, no es para vivir con lujos, hermano. Sí, antes, hombre. ¿Quién aquí vive con lujo? Nadie, mi hermano. Mira, hermano, cuando nosotros aquí, hermano, ponemos la cara así como de ayote bien dura para pedirle al pueblo, mi hermano, es para bendecir a otros hermanos, hombre. Mira, ahorita le acabamos de pedir una ofrenda para los hermanos que están allá en el Coyolito. No es para que los hermanos vivan con lujos allá. No es que les vamos a regalar un carro Mercedes-Benz. Qué bueno fuera si lo tuviéramos, ¿verdad? Y se lo pudiéramos regalar. Pero lo que le estamos pidiendo al pueblo es una pequeña ofrenda para bendecir a un hermano que necesita una
bendición. Pero en los procesos, hermanos, se revela lo que hay en nuestro corazón. Hermano, no te desesperes porque todo va a cambiar. Mire, en el desierto, hermano, todos murieron. Usted sabía, hermano, que la generación que salió de Egipto no llegaron a la tierra prometida, excepto de 2. Solo 2 llegaron. Josué y Caleb fueron los únicos 2 que llegaron a la tierra prometida. Hermano, el creyente constantemente tiene que ser probado. Pero sabe una cosa, constantemente no pasamos las pruebas. No estamos pasando las pruebas. Y es como que todavía estamos en el kinder. El cristiano que he pasado por la prueba una y otra vez es porque no ha aprendido. El cristiano que constantemente vive cometiendo los mismos errores es porque todavía no ha pasado el primer examen. Tenemos a muchos hermanos reprobados en la iglesia. Ahora hay que seguir trabajando, ni modo. Usted nunca llegó a ver un viejito en un kinder. Bueno, tal vez en un kinder no, en una guardería, no, ni en una guardería. En primer grado, pues vaya, aunque sea. Un montón de ancianos en primer grado. Y a veces los cristianos espiritualmente no pasamos de primer grado. Todo se revela en el desierto. Ahora, hermano, hubo algo que pasó con los israelitas, y es que ellos llevaban algo en su corazón, eran desobedientes. Y hermano, la desobediencia la pagaron muy caro. La desobediencia del creyente, la desobediencia de los hijos de Dios tiene consecuencias. Hermano, la incredulidad y la desobediencia son una fórmula para fracasar. Ser incrédulos es una cosa, pero ser incrédulos y desobedientes es peor. Y los israelitas, hermanos, estaban allá, y la desobediencia de ellos, hermanos, la incredulidad de ellos se dio a conocer allá en el desierto. El Señor los llevó al desierto para comprobar lo que había en el corazón de ellos. Y como en su corazón no había honestidad ni sinceridad con Dios, hermano, ellos perecieron. Ahora, en este tiempo, hermano, la Biblia nos dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuántos idólatras todavía vemos en la iglesia del Señor? Y por esa razón todo el tiempo estamos dando vueltas como los israelitas ahí mismo. ¿Sabe cuál era el plan original de Dios para con los israelitas? ¿Cuánto tenía que durar sacarlos de Egipto y llegar a la tierra prometida? Mire, los geográficos y los historiadores, hermano, han llegado a una conclusión: que ese caminar de un lado a otro iba a tardar aproximadamente unos 11 días. Eran 11 días lo que ellos se iban a tardar de llegar de un lado al otro. ¿Y cuánto tiempo se tardaron? Por la desobediencia de ellos, 40 años. ¿Por qué? Porque comenzaron a dar vuelta en el mismo lugar. Dios no podía permitirles que entraran a la tierra prometida porque todavía llevaban idolatría
en su corazón. Entonces Dios les tenía que permitir que estuvieran dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ellos cambiaran y hasta que ellos le permitieran al Señor hacer la obra. Pero no se lo permitieron y todos perecieron, a excepción de Caleb y de Josué. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dios te lleva al desierto para matar en tu corazón aquello que a Él no le agrada. Dios nos hace pasar por problemas para quitarnos algo del corazón. Porque si algo quiere y siempre ha querido Dios, es bendecir a su pueblo. Si estás pasando por el desierto, no te desesperes, todo va a cambiar. Iglesia del Señor, tranquila. Amigos y amigas que están ahí tranquilos, sigan clamando, sigan confiando en el Señor, todo va a cambiar para bien. Todo va a cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede ponerse en pie en esta mañana, aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Yo sé de hermanos que están pasando por procesos bien difíciles. Y yo quiero ponerlos a ellos delante del Señor. Yo quiero mencionarlos a ellos delante del Señor en esta mañana. Yo quiero orar en esta mañana por Joaquín Gómez. Él está pasando por un proceso bien tremendo. Yo quiero declarar en la vida de él victoria, aleluya, fortaleza, fe y confianza en el Señor. Hay hermanos que están pasando por procesos y dificultades bien grandes, hermano, en este momento. Hay siervos y siervas del Señor que están pastoreando iglesias muy rebeldes. Y a veces la desesperación llega. Pero yo quiero decirle a estos siervos y siervas, no se desesperen, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. No siempre vas a estar así, mi hermano. No siempre vas a estar así, mi hermanos. Algo tiene que cambiar en tu vida para bien. Si hay un amigo y una amiga que nos está escuchando en esta mañana, todo va a cambiar para bien. Solo confía en el Señor. El Señor del que yo te estoy hablando se llama Jesús. Ese es el Señor que nosotros aquí proclamamos y predicamos como el único Dios verdadero. Jesús nuestro Salvador. Si hay alguien en medio de nosotros, hermano, que sienta que está pasando por un momento difícil, vamos a orar juntos, hermano, en esta hora, y vamos a clamarle al Señor. Digámosle al Señor: Señor, yo estoy pasando un proceso que ya lleva muchos años. Israel pasó un tiempo de esclavitud por 430 años. 430 años, mi hermano. No sé cuántos años tú llevas en tu proceso, pero déjame decirte,